El mercado de valores está un poco raro. Ayer estábamos menos 4% en lo que es el Nasdaq, nos recuperamos hasta estar en verde, un rebote monumental, y el día de hoy volvemos a las correcciones, 1.5% perdiendo el SP500 y 2% perdiendo el Nasdaq. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Vamos a ver las criptomonedas súper rápido y luego vamos a ver acciones que están a buen precio y vamos a ver cómo abre el mercado en vivo ahora mismo. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos hoy te interesa y mucho. Empecemos. Bueno, para ir directo al asunto, como podemos ver, el Dogecoin subiendo 3%, Ethereum prácticamente lateral, lo mismo que el Bitcoin, prácticamente lateral en 36.000, Ethereum en 2.400 aproximadamente, y Cardano no se mueve de su soporte que es cerca de 1.05, ayer cayó hasta 0.9 y dio un rebote muy bueno. Luego vamos a venir aquí y vamos a ver las gráficas del Bitcoin, de ADA Cardano y de Ethereum. Primero el Bitcoin, vamos a venir. Como podemos ver, sigue su tendencia bajista, su canal bajista en realidad, viene la media móvil de 50 y ha mantenido su soporte aquí en 35.000, que tenía un soporte como te puedes dar cuenta acá, y acá también el siguiente y los más fuertes se vienen a partir de los 30.000, 29.000 dólares, tiene un suelo, 2, 3, 4, 5, 6 suelos. Entonces tendría que rebotar ahí, si no, esto se convertiría en techo y como tú sabes, luego sobrepasar esto se haría muy complicado. ADA Cardano tiene igual tendencia bajista, pero está rebotando justamente en su último soporte. Como te puedes dar cuenta, estaba en 0.95 y dio dos rebotes, dos rebotes, y actualmente se está manteniendo lateral, viendo para dónde ir. En el tema de ADA Cardano es interesante, tuvieron malas noticias, rompió su media móvil y ahora está en soporte. Yo esperaría a que venga a partir de 1 para su triángulo de la muerte, que yo le llamo así. Viene aquí una línea de tendencia bajista, dos líneas de tendencia bajista y su línea lateral en su último soporte, igual que Bitcoin, igual que Ethereum. Entonces yo la esperaría aproximadamente por 0.99, 1 cerrado, para ver hacia dónde rompe. Casi siempre que hace lo que es esto, que es un triángulo de la muerte, en tendencia bajista, lo que hace es romper hacia arriba. Casi siempre lo ha hecho, como puedes ver aquí. Triángulo de la muerte, tendencia alcista súper fuerte y se fue hasta los 3. Entonces estaríamos en buen punto de compra. Sí, pero si cae por debajo, lo mismo que el Bitcoin, podría irse muy al fondo del abismo. Si cae por debajo, podría irse a 0.73 y luego no tendría un suelo hasta 0.42. Entonces es muy preocupante eso. Ethereum es la que mejor le ha ido de todas. Bueno, no tanto porque ha roto su canal bajista, lo ha roto pero hacia abajo, si te das cuenta, pero ha aguantado su primer soporte que tiene en 2.300 aproximadamente, lo rompió hasta 2.100 y rebotó con fuerza. El siguiente es aproximadamente en 2.000 y el soporte, como el que tiene por ejemplo Bitcoin y ADA Cardano en 1, Bitcoin en 29.000 o 30.000, está en Ethereum en 1.800, está bastante lejos a comparación de Bitcoin y ADA Cardano, Ethereum. Yo le veo mucho más potencial a Ethereum actualmente más que el Bitcoin, pero esa decisión e investigación de cada uno de ustedes. Es importante que veamos las criptomonedas como algo riesgoso en estos tiempos de inflación, de incertidumbre. Tú no puedes simplemente poner de tus $1.000, $800 en criptomonedas ahora. Te puede salir muy bien y por ejemplo ADA Cardano que está en 1 volver a aproximadamente 3 y 200% de revalorización, como ocurrió aquí por ejemplo en julio del año pasado, y luego estuvo en su máximo en menos de 6 meses prácticamente, 200% de revalorización, si no es más, si la agarraste por 0 punto algo. Entonces este tipo de revalorizaciones no es usual ni en las criptomonedas ni tampoco en acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se puede venir el problema con Rusia, con Estados Unidos, con Ucrania, entonces tendríamos que tener mucho cuidado. Muchas personas dicen que el Bitcoin es un activo refugio. Yo no lo veo tanto así. Hay mejores lugares donde poner. Esto está mal, por si acaso, no se guíen por esto, simplemente por la gráfica, por favor. Y venimos a ver cómo están los índices, porque ya van a abrir
1.5 perdiendo el SP500 y el Nasdaq perdiendo 2%. Nos venimos aquí rápidamente y como te puedes dar cuenta, aunque estamos en periodos de 15 minutos, lo vamos a cambiar a periodo de 4 horas aproximadamente. Dejamos que se actualice y como te puedes dar cuenta, está en un soporte. El SP500, dos soportes de hecho, y que rebotó perfectamente ahí el SP500. Vamos a cambiarlo a de un día en el SP500 y como te puedes dar cuenta está en dos soportes, 1, 2, y ha rebotado con muchísima fuerza. Ha rebotado, como te puedes dar cuenta, esta vela. Esta vela, ¿qué me quiere decir? Que bajó hasta 4230 y luego se recuperó hasta 4430. Entonces una recuperación lamentablemente insana, podríamos decir, muy volátil, cosa que me preocupa. No me desagrada porque compré aquí, pero me parece muy extraño. Eso no es usual. ¿O te parece usual que haya rebotado un 3% el SP500, un 4% o 4.5% el Nasdaq? No me parece saludable y otra vez está corrigiendo, está queriendo rebotar otra vez en su soporte, como te puedes dar cuenta. Su soporte es en 4.000, menos de 4.300 y actualmente estamos en 4.350. Acercándonos, nos venimos al gráfico también de 4 horas del Nasdaq 100 y vamos a venir aquí 4 horas, vamos a aumentarle a un día. Lo mismo, un poco más ha caído lo que es el Nasdaq, como te puedes dar cuenta. Básicamente iguales, se han movido muy parecidos, pero el Nasdaq rebotó en un soporte abajo de este. Este tenía un soporte aquí, dos soportes de hecho, el SP500, y el Nasdaq tiene en 1, 2, 3 puntos también. Entonces es importante ver este tipo de rebotes y podríamos caer por debajo de los 14.000 el día de hoy. Es posible, ojalá que no pase porque personas que ya no tienen efectivo ha roto su tendencia alcista. El SP500 de manera brutal y el Nasdaq, perdón, y el SP500 también, como te puedes dar cuenta, una tendencia alcista desde la pandemia, desde 2020 la ha roto el SP500 y eso es muy preocupante. Tú te puedes venir, por ejemplo, a acciones como Peloton, que se han visto beneficiadas con el tema de la pandemia, y mira esto. Subió 9%, increíble, esperan los analistas que esté en 67. Entonces, me parece muy interesante porque todo está yéndose a la casa, nadie quiere salir de su casa, entonces bicicletas para el hogar, sí, muy bonito. Mira esta caída, para que veas, desde 160 aproximadamente a 29 de su máximo histórico. Y salieron los directivos de la empresa de Peloton a decir que ya no van a hacer bicicletas, que ya no hay mercado para eso. Entonces, ¿qué puedes esperar de esta empresa? Nada, absolutamente nada. Lo mismo, por ejemplo, con acciones de pandemia, por ejemplo con Zoom, que subió 3% el último día y mira, en su máximo estaba en 560 y ahora está en 152. Tremenda caída. Y esperan que esté en 300. Oh, voy a duplicar mi dinero. Hay mejores oportunidades a día de hoy. Una que quisiera ver antes de que abra el mercado y hacerte notar esto, por ejemplo. Vamos a venir, ya lo hicimos esto el día de ayer, pero no está de más porque esta empresa está a muy buen precio. Donde estás, Meta, pero no aparece como Meta, FB, y vamos a venir aquí, FB. Como te puedes dar cuenta, el mercado está cerrado, estoy en mi cuenta virtual y yo creo que ya va a abrir. Rebotó de manera titánica también aquí. Como te puedes dar cuenta, estaba en un soporte, estaba en su máximo cerca del año pasado, a fines, y abrió el mercado 1% abajo. Facebook por debajo de 300 me parece un precio de regalo y ahorita lo va a tocar seguramente. Como te puedes dar cuenta, está a buen precio. ¿Por qué lo digo? Mira sus finanzas, Quick Ratio de 4, deuda, no tiene casi deuda, de hecho no tiene nada de deuda, perdón. Y 36% de beneficio, 35.9 y 22 de PER. ¿Por qué es importante ese PER aquí? 22 de PER y Facebook los últimos 5 años ha cotizado a PER en promedio de 29, casi 30. Entonces está con descuento la empresa en 22. El día de ayer llegó a estar en PER 19.9, algo por el estilo. Entonces esas están pero a flor de piel. Y se está yendo al tacho de basura. Vamos a venir aquí y venimos al tema de seguimiento. Lo vamos a actualizar y vamos a revisar un poco más.
Sony, por ejemplo, cayendo. Siempre hay que corroborar esto, por ejemplo. Venimos aquí y venimos a Sony, porque a veces cuando hay caídas lo que pasa es de que no se actualiza el precio como tal. En 108, perfecto, está actualizado con Yahoo Finance. Y aquí está la estimación de 154 en Sony. Venimos a la gráfica, actualizamos un poco más la gráfica y como te puedes dar cuenta, tenía una tendencia, bueno, tiene todavía una tendencia alcista. Vamos a venir aquí más fácilmente en Sony. Vamos a venir, no utilizo para esto, pero lo vamos a utilizar el día de hoy. Sí, ha roto, como te puedes dar cuenta, ha roto su tendencia alcista lamentablemente Sony. Entonces habría que considerar para entrar. Está en soporte, eso no me fijé bien, por favor, denme un segundo. Está en soportes. La esperaría por debajo si se acerca a 90 para hacer una reentrada si es que iniciara posiciones en Sony, pero hay mejores oportunidades. Carnival por debajo de 20, atención con eso, por favor. Venimos aquí. Carnival, querida Carnival, estás en 19, estás en soporte en 1, 2 puntos, 3 puntos. Entonces está una consideración de compra para hacerle reentrada en aproximadamente 17 y luego una reentrada en aproximadamente 13. Si quieres una de recuperación, pues esta es una opción, pero yo preferiría irme por el ETF de Jets. ¿Por qué de Jets? Porque, como ya te había mencionado antes, chorros. Por 20, por debajo de 20 me parece un precio absurdo para esta empresa, para este ETF, perdón, porque tiene empresas de aerolíneas. Son las acciones de aerolíneas en vez de estar eligiendo, por ejemplo, Delta tiene 10% de su portafolio del ETF. United Airlines 9%, Southwest, que es la mejor para mí, 9.8%, American Airlines 9%, Alaska 2%, y también está diversificado con aerolíneas de otros países. Nos venimos, por ejemplo, aquí a 5 años vista. Como te puedes dar cuenta, está en 20, está en un soporte, y si cae por debajo de 18 yo le haría otra reentrada, y su mínimo histórico fue 14. Entonces es importante, estaba en cerca de 26, entonces podríamos tener una revalorización del 30%, y si se recupera totalmente a 30, 31, una revalorización del 50% en el sector de aerolíneas, pero sin elegir una sola aerolínea para poder elegirlo. Aquí JP Morgan sigue cayendo, por el amor de Dios. Visa también por debajo de 200, me interesa muchísimo, me parece una buena empresa, aunque su precio está justito. Eso lo vamos a ver aquí, Visa rápidamente. Obviamente este no es el único análisis que le debes hacer, pero venimos aquí a Visa para ver el estimado también de los analistas. Está en 200, tiene un PER de 35, esperan que esté en 269 el siguiente año. Como te puedes dar cuenta, 35 está actualizado y el promedio de los últimos 5 años super está en 37. Entonces está a un precio justo. Visa me parece una interesante opción para entrarle con fuerza luego, pero de que caiga un poco más. Como te puedes dar cuenta, Visa ya ha caído, está en soporte, como te puedes dar cuenta. Y si cae aproximadamente a 180 le haría una reentrada, y si cae a 160, 165, porque nunca toca tal cual, le haría otra reentrada a lo que es Visa. JP Morgan se mantiene en su soporte aquí en 143, es el banco de los bancos más importantes con Bank of America, JP Morgan, y tiene un dividendo, ahora lo vamos a ver, JP Morgan tiene un dividendo aproximadamente de 2.76%, no tiene deuda, bueno, tiene deuda porque los bancos siempre tienen deuda, un profit margin de 80, y su forward pair, price to sales, todo está correcto porque es un banco. Si te fijas, los otros bancos también están muy parecidos. Nos venimos aquí y Shopify sigue a buen precio. El día de ayer cometí una locura, vendí Shopify en pérdida y compré Facebook. Y me salió mal la jugada porque, como te diste cuenta, se recuperó. Está en su último soporte Shopify. Fuerte, ¿no? En 880. Entonces, para iniciar posiciones está interesante. Yo me salí de esta porque hay mejores oportunidades en el mercado como Amazon, por ejemplo. Pero si le quieres echar un ojo, está interesante Shopify. Tiene muy buenas finanzas Shopify. Eso no podemos negarlo. No tiene deuda, tiene un profit margin de 81, tiene 34 de PER, para una empresa así es absurda. Price to sales y precio en libros aún está sobrevalorada según su precio en libros y su precio
su price to sales. Entonces es importante que le hagamos una investigación a profundidad antes de invertir en esta. Como te puedes dar cuenta, también menos de 2.50 no me interesa. JD. Alibaba me da mucho miedo entrar, no le entraría. Tencent por debajo de 4, si se acerca a 4.50 le haría una entrada recién. Disney, wow, sigue cayendo Disney. Obviamente después de sus recuperaciones del día de ayer. Ya le habíamos hecho un análisis a Disney. Como te puedes dar cuenta, tenía varios soportes en este de 135 y a 125. Como te puedes dar cuenta, en la zona rebotó de manera espectacular Disney. Vamos a venir y venimos a ver Airbnb. Airbnb está interesante. PayPal sigue cayendo. Airbnb por debajo de 140 está interesante. Sí, por debajo de 140 es soporte. Estaría interesante si cae por debajo de 140. Airbnb me parece muy interesante su modelo de negocios, pero hay que tener mucho cuidado con sus finanzas. Vamos a venir a sus finanzas de Finviz. No tiene PER porque no genera beneficios. Profit margin de negativo. Price to sales, precio en libros negativo. No tiene mucha deuda justita. Y bueno, como te digo, es una especulativa en este momento Airbnb. Había otra que yo veía en la pandemia que se llamaba TripAdvisor, que tampoco genera beneficios, tiene un profit margin en negativo, no tiene deuda, casi, bueno, a largo tiene deuda. Pero su precio en libros y su price to sales están interesantes, está en 26 y como te puedes dar cuenta, vamos a venir al histórico aquí, en Trip, creo que estaba en... Aquí venimos a máximo, esperan que esté en 35 y como te puedes dar cuenta, previos a la pandemia estaba en 17. Entonces, como es poco su cotización de 26, uno no pensaría, de 26 a 17 no hay mucha diferencia, pero sí la hay. Si te pones a ver los gráficos y la revalorización, sí, hay mucha diferencia. PayPal me parece una señora empresa también. PayPal está infravalorada también por el mercado. Vamos a venir aquí, vamos a poner por ejemplo PayPal para que te des cuenta rapidito si eres nuevo. PayPal últimos 5 años ha cotizado a PER 60, 59 y está a 38. Está infravalorada según lo que ha pasado los últimos 5 años. Vamos a venir a su gráfico. Gráfico completo por favor. Y como puedes ver está aquí rebotando en un soportecito chiquitito que tiene aquí PayPal. Está en compra. Está en compra porque podría llegar a 100 aproximadamente, desplomarse un 30% más PayPal, 30% más y llegaría a sus mínimos históricos de previos a la pandemia. Entonces no creo que pase eso. PayPal está en punto de compra. Activision Blizzard para nada. Nvidia sigue sobrevalorada según el mercado. Según todos los ratios sigue sobrevalorada y yo le he ido añadiendo de pocos desde que cayó de 300. Aquí vamos a poner también Nvidia. Esperan que esté en 343 el siguiente año. Vamos a ver sus finanzas. No tiene deuda súper saludable, profit margin de 33, PER de 72. Ese es el problema. El price to sales, el precio en libros también es un problema, 20 y tantos. Es que sigue sobrevalorada, 72 de PER y ha cotizado los últimos 5 años a PER 57 a pesar de las caídas. Nvidia sigue sobrevalorada y se está acercando a un soporte interesante en 210 aproximadamente rebotó. Entonces si cae por debajo de 220, añadirle una posición no estaría tan descabellado en Nvidia. Cayó desde 350 aproximadamente, pobres los que compraron en 350. Yo compré por debajo de 300, jajaja. Bueno, no tan jajaja porque se vio, mira ese... Entonces no le veo mal futuro a Nvidia, tiene un increíble futuro. Netflix ya tocó fondo al parecer porque no se mueve justamente de aquí, de los 387, no se quiere mover como te puedes dar cuenta de aquí. Está casi a sus mínimos de prepandemia en 300, no se quiere mover de los 380. Vamos a venir aquí, ponemos por ejemplo el gráfico de 1 hora y como te puedes dar cuenta está queriendo, no se quiere mover de ahí. De 30 minutos, mira, no se quiere mover. Entre 363, 390, no quiere moverse de ahí. La acción de Netflix, para mí ya tocó fondo, pero
Vamos a analizar súper rápido. Es que esta manera de analizar empresas me parece increíble. El PER está en 34 y en 5 años ha cotizado 133. Entonces está muy bien en tema de PER. Netflix está infravalorada por el mercado. Tiene deuda justa, pero justa, pillada con pinzas. El profit margin está en 15, 35 de PER. El precio en libros está justito, pero el precio de price to sales, y el precio en libros está un poco sobrevalorada aún en Netflix, según esto. Electronic Arts, vamos a ver Electronic Arts porque hace tiempo no la vemos. La tenemos ahí, pero nunca la vemos. Dejamos que cargue. Yo preferiría Blizzard o Nintendo. Blizzard no por su cotización, Nintendo cotiza en Japón, así que no habría problema. 130, es que cayó hasta 128. 128, sí, yo la esperaría por 128. Estamos en un soporte, ¿sí? Estamos en tendencia alcista soporte, podríamos esperar a que caiga a 120, pero por debajo de 130 me parece interesante porque tiene varios techos. A 144, no la veo a largo plazo Electronic Arts, pero la pongo porque soy fan de sus juegos en mi lista de seguimientos. Intel por debajo de 50 no me interesa para nada, si no cae por eso. Está manteniéndose Facebook, está manteniéndose, vamos a ver, Google, Tesla, Apple, Amazon, todas las FANG las vamos a ver en este momento. Microsoft 2.90 rebotando, está en el soporte. Para iniciar posiciones la veo muy bien. Lo mismo que está muy infravalorada igual también lo que es Meta, no Facebook, Meta. Por debajo de 300, superprecio, está a superprecio ahora. PER de 22, 21 aproximadamente. Y super histórico ha cotizado a 28. Entonces tú dime si no está en opción de compra. Google, otra hermosa empresa, pero que yo la amo. Y soy capaz de vender mi casa por meterle a Google. Luego Google se da la vuelta y me deja sin casa, pero es la acción de la que más estoy enamorada, junto con la cotización de ahora, junto con otras. Mira, está PER 25. ¿Cómo Google va a estar a PER 25 si cotizado 5 años plazo a 35? Es que no tiene sentido. ¿Por qué cotiza 25 si no ha caído mucho? Porque las ganancias van subiendo y van subiendo. Obviamente vienen los trimestrales, cuidado. Microsoft reporta luego de que cierre el mercado. Google no tiene deudas para nada. Profit margin de 29, PER de 25. Price to sales y precio en libros justito. Esperen que esté en 3.343 el siguiente año. Es una inversión, pero de las más seguras que podrías hacer en bolsa. Tesla, 900. Mira, es que Tesla pasa lo que le pasa a Nvidia. Nvidia ha dado demasiado salto muy fuerte y Tesla sigue subiendo, quiere seguir subiendo y no para de subir. Esperan que esté en 933 el siguiente año, que no se mueva. Los analistas lo esperan así. Está en soporte, como te puedes dar cuenta, en 900 aproximadamente. PER de 300, tiene deuda justita, profit margin de 7, price to sales en 20, precio en libros de 34. No ha cotizado 5 años porque todavía no tenía ganancias. 300 de PER. Entonces la media del sector está en 16. Tesla está en 300. Puede seguir subiendo, sí, pero según un análisis fundamental está sobrevalorada la empresa. Lo mismo que Apple. Apple está en soporte, como te puedes dar cuenta, en menos de 160. Está para iniciar posiciones, pero lo mismo que te dije con Nvidia, lo mismo que te dije con Tesla. Pueden ya haber tenido su rally alcista. Y pueden ya no subir. Esperan que esté en un año en 180 aproximadamente. No esperan que crezca mucho. PER de 28, ha cotizado ahí siempre. Tiene deuda Apple, pero deuda justa, la puede pagar, no hay problema. El profit margin de 25. El precio en libros en 42. Y el precio price to sales en 7. Eso es por el stock split. Cotiza a PER 28. Sí, a PER 28. Y ha cotizado en 5 años su media a 22. Entonces está todavía sobrevalorada Apple. Vamos a venir a Amazon también, por favor. Porque en Amazon pasa algo curioso con este tema también de las valoraciones en este sentido. ¿Dónde está Amazon? Esperan que esté en 4100 el siguiente año. Ha caído muchísimo, como te puedes dar cuenta. Está en
bueno, ya cruzó su soporte. Vamos a venir aquí, vamos a verlo porque Amazon es una de esas que podrías... Pantalla completa, por el amor de Dios, ya estás. Tarán. Sí, está en un soporte pequeño. Sobrepasó los 3000. Vamos a ver cómo rompe los 3000 porque tiene varios soportes interesantes en 3000 y 3300. Amazon ya tuvo su rally alcista y estaba lateral y ahora cayó. Yo espero que se recupere. Está cotizando a PER 56. No tiene, bueno, tiene deuda justita. 5% de profit margin. El PER está un poco elevado aún. Price to sales en 3, súper bien. Esa es su relación entre el precio de la acción y sus ventas. Tiene muchas ventas Amazon, a pesar de que su acción vale más de $2.800. Y el precio en libros está en 12. Está mejor que antes y estaba en 5 años promedio cotizando un PER de 127 más o menos. Y ahora está en 56, lo cual está muy bien y muy interesante. Hay que tener cuidado con... no pensar que este es el fondo, simplemente escalonar en este tipo de empresas, pero escalonar en este tipo de empresas como Amazon, Google, yo con los ojos cerrados podría escalonar. Ahora vamos a venir a los ETFs, el ETF de China obviamente en soporte, la plata por debajo de 21 o 21.5 me parece recién interesante. Jets ya la vimos, está a muy buen precio Jets. Si quieres un 50% de revalorización cuando se recuperen las aerolíneas, puede ser de que 1 año a 5 años, pero es un sector muy seguro porque las aerolíneas se van a seguir usando. Todavía no se ha inventado la teletransportación. El ETF de dividendos y el ETF 3% cayendo, el ETF todavía de semiconductores, como te dije, que tiene Qualcomm, Nvidia, Intel, y no quieres solamente invertir en Nvidia o en Intel o no te decides por AMD, pues te vienes a este ETF y como te puedes dar cuenta está en un soporte interesante y simplemente inviertes aquí y ya estás expuesto a las mejores empresas de semiconductores. El ETF de dividendos lo vamos a actualizar porque se nos fue un poco hacia allá. Aquí está. Está interesante el ETF de dividendos, el DIV. Vamos a ver cuánto de dividendos da. DBY, perdón. Jejeje. DBY, aquí estamos, da 3% de dividendos y tiene una revalorización interesante y está en soporte. Interesante. Vamos a ver qué acciones tiene, ¿les parece? Este ETF DBY. Aquí estamos. Y vamos a venir aquí abajito. Tiene ONEOC, 2%, AT&T, Pfizer, ExxonMobil, IBM, First Energy. Bueno, mejor, está interesantemente diversificado, la verdad. Este ETF, cerré Yahoo Finance. Deme un segundo, por favor. Yahoo Finance Jets, y lo vamos a poner aquí directamente. Y seguimos en el tema de ETFs. El ETF de Alemania, quisiera verlo. Quiero ver el ETF de Total Stock Market, que está cayendo, igual que el SP500 y todos estos ETFs. Vamos a ir uno por uno, por favor. El ETF de Alemania me parece muy interesante, está en un soporte muy interesante. Ha caído muchísimo desde su máximo de 36, está en 31. Está interesante para echar un vistazo al ETF de Alemania. El BTI, que es prácticamente como el SP500, pero de todo el mundo, cayendo también en 217. Como te puedes dar cuenta, está en un soporte un poco más que el SP500. De economías desarrolladas está en soporte el BEA, el ETF de economías desarrolladas, y el ETF de economías emergentes está en soporte también. Atención a eso si quieres diversificar con el modelo de Swensen. Y el ETF del TAN, vamos a venir aquí para ver lo del TAN, porque recientemente ha sido añadida a eToro, entonces no tiene todo. Vamos a venir aquí a full screen. Y el ETF del TAN, como te puedes dar cuenta, ha caído muchísimo. Está en un soporte actualmente en menos de 60. Es un soporte muy interesante aquí. Luego el siguiente soporte es menos de 50. Y luego menos de, si se acerca a 40 aproximadamente. Y luego se iría directo al soporte de menos de 30. Y luego a menos de 20. Este ETF es de energía solar. Tiene empresas, por ejemplo, como Enphase, como Solar, como Sunrun, CG Solar, First Solar, etcétera, para poder diversificar de manera justa para las energías solares y los paneles solares. ARK Investment, si quieres invertir en empresas especulativas, vamos a venir aquí
Ponemos un máximo de 5 años. Como te puedes dar cuenta, ponemos en full screen porque me parece interesante el ETF de Cathie Wood. Por debajo de 70 está cayendo. Lo mismo, parecido al TAN, te das cuenta. Y el siguiente soporte sería en 60. El siguiente en menos de 50 y el siguiente en menos de 40. Tal cual, con números pares. Y vamos a ver en qué cotiza. Sé que cotizaba en Teladoc. Venimos aquí. En Face con 11%. Ay, perdón. Estoy en el ETF de ARK. ¿Por qué en Face? ¿Qué pasó cuando compraron eso? Estaba un poco perdido. No me dice ARK Innovation en qué está invirtiendo. Interesante. Pero puedes hacer... Por el tema de tiempo no lo voy a hacer aquí ahora. Pero Teladoc, Tesla, etcétera, etcétera. Puedes buscarlo por tu cuenta. El ETF de Brasil por debajo de 30. Ya tuvo su rally, pequeño rally alcista. El de Brasil te dije cuando estaba en soporte. Vamos a ver si ha vuelto. No ha vuelto, te das cuenta. Estaba en soporte aquí en 26 y hasta en 29.30. Ya se nos fue eso. El tema de dividendos. McDonald's cayendo 2%, lo cual es inusual. JP Morgan también cayendo. Johnson & Johnson, si no cae por debajo de 159. No me interesa. QSR sigue cayendo. Coca-Cola por debajo de 60, pero está muy arriba. Lo mismo que McDonald's, que está en soporte de tendencia alcista. Bueno, estaba en soporte de tendencia alcista y ya lo ha roto. Entonces, bueno. No es momento de entrar en dividendos. A mi parecer hay mejores opciones. Palantir, Corsair sigue cayendo por debajo de 20. Está a un increíble precio. Lemonade lo mismo. Todo está en las de alto riesgo especulativas a muy buen precio, pero tienes que tener mucho cuidado porque puede no tener fondo. Lemonade, mira, dio un pequeño rebote aquí y ya volvió a caer y va a volver a caer seguramente por debajo de los 27. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Y el SP500 lo dejamos con menos 2.5 y el Nasdaq con menos 3%. Otra vez nos fuimos abajo. Todo lo que hicimos el día de ayer, otra vez nos fuimos abajo. Ojalá pase de que vuelva a subir como el día de ayer. Espero que pase eso. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. No se queden sin efectivo por creer que es el fondo, por favor. Siempre tengan 20%, 30% de su portafolio y vayan aumentando dinero. Si el día de hoy compran y se quedan con 10% de su portafolio, tengan la seguridad de que en unos días van a tener otra fuente de ingresos, les va a llegar dinero de algún lado, van a vender algo que no necesitan obviamente para tener ese 20-30% por si ocurren más caídas y un crash, semi-crash, como el que ocurrió el día de ayer. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Por favor, analicen bien las empresas. No doy recomendaciones de inversión, simplemente doy lo que yo estoy viendo en la bolsa de valores y espero que eso te dé pie a que inviertas, aprendas a invertir y que inviertas basado pero en tu análisis técnico y tu análisis fundamental. Espero que mi contenido te aporte mucho valor una vez más. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por acá te dejo una lista de reproducción, 3 listas de reproducción para que aprendas a invertir si aún no lo sabes en la bolsa de valores. Y aquí un video sobre cómo puedes protegerte contra la inflación. Nos vemos en un par de horas. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.